Buenas tardes, esta es la sesión 4 del proyecto MATEN, inecuaciones polinomiales y fraccionarias. Vamos a abordar algunos ejercicios de exámenes de años anteriores y vamos a iniciar con este. Esta es una pregunta que dice, ¿cuál de los siguientes conjuntos contiene a todas las soluciones de la inecuación? Muy importante en la redacción el hecho de que aquí no nos están pidiendo deme el conjunto solución. Aquí me están diciendo cuál de estos conjuntos contiene a todas las soluciones. Entonces, vamos a calcular el conjunto solución, pero esa no es la pregunta. Ahorita vamos a ver qué se hace con ese conjunto solución. Entonces, vamos a empezar a resolver esa inecuación. Las inecuaciones tienen que ver con el signo de cada uno de los términos. Entonces, el primer paso para abordar las inecuaciones es calcular el número que me hace 0 cada factor. Por ejemplo, para este factor que estoy marcando de rojo, el número que me hace 0 ese factor es el número 13. ¿Por qué razón? Porque si yo hago 13 menos 13, eso me da 0. Entonces 13 es el 0 de ese factor que marqué de rojo. Este factor que estoy marcando de azul, su 0 es menos 1. ¿Por qué? Porque si usted hace menos 1 más 1, eso le da 0. Es decir, menos 1 es el número que hace 0 la expresión. Si lo hago con el otro, el número que me hace 0 esta expresión es el número 4. ¿Por qué? Porque 4 menos 4 me da 0. Ahora, si le cuesta identificar esos valores, usted podría simplemente escribirlos, x menos 13 igual a 0, y despejar. Es una ecuación, tú despeja y eso le da x igual a 3. Por lo tanto, esa sería otra manera de sacar los ceros. Entonces, a la hora de resolver inecuaciones, vamos a primero determinar los ceros. Cada factor, si son lineales como en este ejemplo, cada factor tiene un 0 y en ese caso son los que yo estoy poniendo. Posteriormente, si ustedes han trabajado este tema ya, una manera o la manera común de hacerlo es haciendo una tabla de signos. La tabla de signos se elabora escribiendo en las filas cada uno de los factores de la expresión. Entonces vamos a escribir x menos 13, x más 1, x menos 4, que es cada uno de los factores. Y vamos a agregar una fila más, donde vamos a poner en la última fila la expresión completa, el polinomio completo. Este p de x significa toda esta expresión, p de x. Eso es para no escribir toda la expresión, sino que yo digo que es toda la expresión que me dan se llama p de x. Vamos a agregar columnas. Va a estar el menos infinito, porque estamos trabajando en el conjunto de los números reales. Ese es un detalle importante. Todas estas inecuaciones se resuelven en el conjunto de los números reales. Esa es una indicación que viene, digamos, en el examen. En las indicaciones dice, a menos de que se indique lo contrario, las inecuaciones deben resolverse en el conjunto de los números reales. Bueno, ponemos el más infinito y ahí estamos cubriendo toda la recta numérica. Y vamos a hacer líneas verticales que van a representar, cada una va a asociarse a un 0. Los ceros son menos 1, 4 y 13. Por lo tanto, dado que esta es la recta numérica, esto simula la recta numérica, entonces vamos a ordenarlos. Primero está menos 1, después está 4 y después está el número 13. Se ordenan de menor a mayor, así como cuando hacemos la recta numérica. Lo que sigue es identificar, asociar cada cero con su respectivo factor. Entonces, por ejemplo, para el factor x menos 13, el 0 ya vimos que es 13, entonces lo vamos a poner aquí. El 0 de él es 13. El de x más 1 es menos 1, entonces aquí va con su respectivo valor. Y 4 va con x menos 4, entonces va aquí. Alguien puede decir, bueno, ¿qué pasa si esas bolitas las ponemos cerradas? Sí, puede ser.
las bolitas pueden ir cerradas. Solamente vamos a tener presente que cuando vemos la respuesta dice menor que 0. Yo las estoy poniendo abiertas porque dicen menor que 0. Entonces eso me recuerda de una vez que no vamos a incluir los ceros en la respuesta. Vamos ahora con los signos. Los signos, hay que llenar esta tabla con los signos. Cuando digo signos me refiero a positivo o negativo. Una manera de hacer esto, que les puede servir como estrategia, es ir viendo intervalo por intervalo. Entonces, por ejemplo, yo me voy a fijar entre -1 y 1, donde estoy pintando de verde. Y voy a pensar qué números hay ahí, entre menos infinito y -1. Por ejemplo, entre menos infinito y -1 está el -5, así, escogiendo un número cualquiera. O el -100 o el -50, cualquiera de esos. Si yo escojo como demuestra el -5, por ejemplo, y agarro ese -5 y lo evalúo en la X, entonces me quedaría -5, -13, lo cual da resultado negativo. Por esa razón es que aquí vamos a poner signo negativo. Y así sucesivamente voy haciendo lo mismo con cada uno de los intervalos que está aquí. Entonces, por ejemplo, si yo voy de -1 hasta 4, voy a escoger un número que esté ahí. Por ejemplo, el 3. El 3 es un número que está entre -1 y 4. Si yo tomo el número 3 y lo evalúo en la expresión, me queda 3 menos 13, lo cual da -10. Eso produce signo negativo. Entonces vamos a escribir el signo negativo en el respectivo cuadro. Voy con el tercer intervalo, el que voy a pintar de celeste. Entre 4 y 13 tomo un número muestra. Por ejemplo, entre 4 y 13 está el 10. Entonces, si yo tomo el 10 y lo evalúo en la X, me queda 10 menos 13. Y 10 menos 13 es una operación que da resultado negativo. Entonces, realmente notamos que antes del 0, antes de donde está la bolita, todos los signos son negativos. Como es un factor lineal, todo lo que está después del 0 van a ser positivos. Sin embargo, también se puede hacer haciendo la prueba como la hice ahorita. Entonces, por ejemplo, si yo selecciono un número de 13 en adelante, por ejemplo el 20 o el 100, y lo sustituyo en la X, me queda 20 menos 13, y 20 menos 13 es un número positivo. O si tomo 100, 100 menos 13 es positivo. Entonces aquí va positivo. Bueno, esa misma idea se va haciendo en cada uno de los factores. Al ser el primero estoy detallando todo esto, pero hacemos lo mismo. Otra vez, voy a tomar un número aquí, -4, por ejemplo, está entre menos infinito y -1, y ese -4 ahora va a ser evaluado en la segunda fila, en el segundo factor, en X más 1. Entonces, si tomamos -4, me queda -4 más 1, que eso nos da -3, por lo tanto aquí va signo negativo. Dado que es un factor lineal, automáticamente podríamos pensar de que después del 0 van puros más. Si no está convencido de eso, puede seguir haciendo la prueba. Toma un número entre -1 y 4, que eso da, por ejemplo, el 3. Y si metemos el 3 acá, nos da 3 más 1, 4, da signo positivo. Y así se pueden ir probando las demás. Con respecto al último, hacemos lo mismo. Un número entre menos infinito y -1 podría ser el -4. Si ponemos -4 donde estoy marcando acá en la X, me queda -4 menos 4, que eso da -8, por lo tanto da negativo. Un número entre -1 y 4, por ejemplo el 3, 3 menos 4 da negativo, y así sucesivamente. Alguien se puede estar preguntando, ¿siempre se empieza con negativo? Bueno, no siempre se empieza con negativo. Ya en la práctica, usted se da cuenta que si la X tuviera un signo negativo, si la X tuviera un -1 aquí, digamos, como que aquí viniera un menos, entonces más bien empezamos con más. Eso se puede justificar ahí, pero como regla es así, ¿verdad? Si aquí tuviera un menos X, aquí los signos van al revés, más, y después menos. En estos casos, en este caso no, porque la X tiene un 1 adelante, o sea, es positivo. Entonces empezamos así. La última fila se llena usando la ley de signos. La ley de signos dice, vamos a ir multiplicando ahí para abajo, la ley de signos dice, voy a ir marcándolos aquí, negativo, negativo, eso da positivo, y otro negativo, eso da
negativo. Sí, eso da negativo. Entonces vean que lo que estoy haciendo es aplicando la ley de signos hacia abajo. Eso da negativo. Voy ahora con la segunda columna hacia abajo. Menos y más da menos y menos da más. Voy con la tercera columna. La tercera columna es menos y más da menos y más da menos. Y la última es de 3 a más infinito, que es más por más da más y por más da más. Y ahí se termina la construcción de la tabla. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a fijarnos en la pregunta. La pregunta dice, queremos que la expresión sea menor que 0. Entonces usted piensa, bueno, menor que 0, algo menor que 0, es lo mismo que algo negativo. Ser menor que 0 es ser negativo. Eso lo que me dice es que de esta tabla, lo que a mí me interesa son estas partes donde la expresión es negativa. Esto es lo que me interesa de acuerdo a la pregunta. Ser menor que 0 es ser negativo. Entonces vamos a decir que el conjunto solución de esta inecuación va de menos infinito a menos 1, abierto, porque dice menor estricto. Si la pregunta viniera menor o igual, se pone cerrado. Unión de 4 hasta 13. Abierto en todo lado porque dice menor estricto. Así es como se lee el conjunto solución. El conjunto solución lo leemos de la última fila. Y se hace dependiendo de cómo venga la pregunta. En nuestro ejemplo queremos los menores que 0. Por eso escogemos donde está el negativo. Ahora, como les decía al principio del ejercicio, esa no es la pregunta. La pregunta no dice deme el conjunto solución. La pregunta dice ¿cuál de los siguientes conjuntos contiene a todas las soluciones? Entonces, para explicar eso mejor, me parece que puedo hacerlo en la recta numérica. Yo tengo aquí el menos 1, el 4 y el 13. Entonces, si yo pinto esos intervalos y los represento así en un dibujo, aquí me equivoqué, porque voy desde menos infinito hasta menos 1. O sea, me interesa esto. Y después voy desde 4 hasta 13. Me interesa esto. Ese es el conjunto solución. Ahora, la pregunta dice, ¿cuál de esos conjuntos contiene a eso que está de verde? Bueno, una manera de hacerlo es representando. Por ejemplo, yo sé que 6 está por aquí y sé que 10 está antes de 13. Entonces, el intervalo que está en la pregunta A va desde 6 hasta 3, hasta 10. Entonces yo me pregunto, ¿todas las soluciones caen en este conjunto que pinté de naranja? No, se me quedan por fuera un montón. Por lo tanto, la A no es la respuesta. Esta no puede ser. Y así voy una por una comprobando hasta que llego a la última, de menos infinito hasta 13. Voy a pintar esa de este color. De menos infinito hasta 13, llega hasta aquí. Entonces yo me fijo, ok, esto es de menos infinito hasta 13. Y resulta que todas las soluciones, o sea, todas las de verde, están dentro de este que está de morado. Entonces, este conjunto sí, todas las soluciones están adentro de él. Por lo tanto, esta es la pregunta. La pregunta es, ¿en cuál de estos conjuntos están contenidas todas las soluciones? Y básicamente esa es la respuesta al problema. Me pueden escribir en el chat cómo le fue con eso, si bien, si más o menos. Escriban algo más o menos para ubicarme ahí al respecto con la primera pregunta. Normalmente en clases estudian las inecuaciones así, haciendo tablas de signos. Es la estrategia más usada. Se puede hacer casos, pero en preguntas grandes eso no es tan eficiente. Entonces, me gustaría que me dejen ahí un bien, más o menos, nada, algo, para darme una idea de cómo anda la situación. Entonces, todo bien, bueno, veo varios comentarios que digo. Sí, correcto. ¿Cuándo lo del paréntesis va abierto o cuándo no? Perfecto. Bueno, mire, si la pregunta hubiera sido, la pregunta viene con un menor aquí. Estoy escribiendo allá arriba para que no se me pierda.
Si la pregunta viene con un menor o igual, así, ahí tendríamos que poner el intervalo cerrado, porque aquí dice incluya el extremo, a eso se refiere. Sin embargo, en este caso, solo viene menor. Entonces no hay que incluir el extremo y por eso es que se pone abierto el intervalo. Entonces, ¿cuándo es que va cerrado el intervalo? Bueno, el intervalo va cerrado cuando viene el signo o el símbolo menor o igual, o bien cuando viene el símbolo mayor o igual. Algunos de esos símbolos son lo que me dicen cuándo va abierto y cuándo no. Bueno, ese es el primer tipo de ejercicio que podría evaluarse, un ejercicio donde ya venga comparado con cero, ya viene factorizado, entonces es un ejemplo que se presta para construir la tabla de una vez. ¿Por qué en la línea no hay respuestas? Me preguntan, ¿por qué en la línea de números no hay respuestas entre menos 1 y 4? Si x es menor que 4. Sí, x menor que 4 comprende todos los números menores que 4, eso es cierto, pero no depende solo de x menos 4, depende de los demás factores. Entonces, si usted estuviera resolviendo x menos 4 menor a 0, solo eso, ahí sí tiene razón. Pero eso queda condicionado por los signos de los otros factores. Entonces, no se vale ver solo la solución de un pedazo de la ecuación, porque hay que hacer la intersección con los demás. Entonces, por eso es que no puede ser eso que me dices. No sé si le respondí, más o menos. Bueno, otra pregunta que es importante manejar, es importante entender, es una pregunta como esa que tenemos ahí. Es una inecuación que la podríamos llamar una inecuación cuadrática, porque aparece en polinomio de grado 2. Y vean un detalle con el ejemplo anterior. En el ejemplo anterior, lo que teníamos después del menor es un 0. Ustedes pueden ver aquí en la pregunta anterior que hay un 0 a la derecha. En la pregunta hay un 0 a la derecha. Pueden verlo ahí. Creo que está bajando. Vamos a ver. Llegó. Ahí está. Hay un 0 a la derecha en la pregunta, en la inecuación. Esta es una pregunta donde no hay un 0 en la expresión. Es decir, es una inecuación, pero no hay un 0 aquí, donde pinté de verde. Ahí no hay un 0. Entonces, una idea muy importante que ustedes pueden aplicar siempre es que las inecuaciones hay que compararlas con 0. Es decir, vamos a restar 4 a ambos lados para escribir esta expresión así. Menos x al cuadrado menos 2x menos 4 mayor o igual a 0. Entonces, una recomendación que yo les voy a dejar aquí, se las voy a escribir para que ustedes la noten si gustan, es siempre compare con 0. Si no hay un 0 a algún lado de la desigualdad, nada más despeje y compárela con 0. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar signos, vamos a estudiar relaciones entre positivo y negativo. Y el número que hace ese corte entre los positivos y los negativos es el 0. Entonces, por eso es que siempre conviene usar el 0 como referencia. Bueno, para abordar esta pregunta, la idea es factorizarlo. Es un polinomio de grado 2, podríamos intentar factorizarlo. Y una manera de hacerlo es pensando si nos sale inspección. Entonces usted puede empezar probando a ver si nos da inspección. Recuerdo que inspección se hace multiplicando estos dos tienen que dar el x al cuadrado y hay que poner un menos porque es menos x a la 2. Entonces, y a la derecha también, 1 por menos 4 da menos 4. La prueba importante aquí es ver si esta multiplicación en x, eso da menos x, y este por este, eso da menos 4x. Al hacer esta suma nos da menos 5x. Esta factorización no sirve porque la respuesta tiene que darnos menos 2x, el término del centro. Entonces no nos sirve. Esa factorización por inspección no sirve.
Entonces hay que seguir probando. Resulta que si usted sigue probando, se va a dar cuenta de que inspección no funciona. Entonces voy a escribir aquí. Usted puede hacer ahí muchas pruebas, prueba con 2×2, cambia los signos, invierte, lo que sea. Pero en algún momento, después de hacer varias pruebas, se va a dar cuenta que inspección no funciona. Entonces, si inspección no funciona, una idea que puede servir es aplicar el discriminante. Ir a resolverlo por la fórmula general. Entonces voy a repasar eso. Para sacar el discriminante, usted necesita saber quién es A, quién es B y quién es C. En nuestro ejemplo, A vale -1, que es el que acompaña a x al cuadrado. B vale -2, que es el que multiplica a la x. Y el número que no tiene variable es el -4. Entonces vamos a calcular el discriminante. Si no se acuerdan cómo es la fórmula del discriminante, se lo voy a escribir. Es b al cuadrado menos 4a por c. Cuando estudiaron factorización y luego ecuaciones cuadráticas, ahí desarrollaron esa fórmula. Aplicamos la fórmula del discriminante, que dice que es b al cuadrado, o sea, menos 2 al cuadrado, menos 4a, pero a es -1, por c, pero c es -4. Al resolver esto, eso nos da 4 menos 16, que eso nos da -2. Entonces vean qué importante esto. Esta es una ecuación, este es un discriminante que nos da negativo. Es por esa razón que la inspección no funciona. Entonces, esto dice varias cosas. Esto se interpreta así. Una forma es llamarlo cuadrático irreducible. Una expresión cuadrática irreducible es una expresión cuyo discriminante es negativo, como aquí, que da -2. Entonces, esto se llama cuadrático irreducible. Se puede interpretar diciendo que es una expresión que no tiene ceros. O sea, no existe un número que haga cero esa expresión. No tiene ceros. Alguien podría decir, nunca se hace cero. Todo esto es lo mismo. Nunca se hace cero. Bueno, voy a hacer una aclaración. Estamos en el contexto de los números reales, ¿verdad? Si nos vamos a otros universos como los números complejos, pues ahí sí, pero estamos en el contexto de los números reales. Nunca se hace cero en R, es cuadrático irreducible. Bueno, lo interesante acá, o lo que ustedes tienen que saber, es que cuando estamos ante preguntas o ante polinomios como este, que son irreducibles, la característica de estos es o que siempre son positivos o siempre son negativos. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, esto quiere decir que si usted reemplaza la x por cualquier número real en ese polinomio, eso siempre nos va a dar o siempre positivo o siempre negativo. Eso es lo que significa. Entonces, para que anoten ahí, cuando un polinomio cuadrático tiene discriminante negativo, significa o que siempre toma valores positivos o que siempre toma valores negativos. Eso hay que ir a estudiarlo, pero en principio eso es lo que ustedes tienen que saber. Entonces, yo voy a escribir aquí una tablita x y aquí voy a poner menos x al cuadrado menos 2x menos 4. Y vamos a hacer algunas pruebas para que ustedes vean que siempre va a tomar el mismo signo. Entonces, por ejemplo, voy a hacer aquí, que ahí está abajo la otra pregunta. Podemos hacer aquí una pequeña tabla y poner algunos valores. Por ejemplo, yo puedo poner aquí el 0. Usted puede probar con los valores que guste. Si ponemos el 0 ahí, eso nos da -4, evaluando, ¿verdad? 0 al cuadrado, menos 2 por 0, -4. Podemos probar, no sé, con el menos 5, si ustedes gustan. Si probamos con el -5, esto nos da -5 al cuadrado y un menos aquí.
menos 2 por menos 5, menos 4. Y si ustedes hacen esa operación, ahí la pueden resolver. Eso va a dar, ¿cuánto va a dar eso? Bueno, eso va a dar menos 25, menos 40. Y entonces esto va a dar, bueno, y falta sí, menos 40, perdón, lo estoy haciendo mal. Aquí es una resta. Eso da menos 25, esto es una resta, más 10 del 2 por 5, menos 4. Eso va a dar ahí menos 31, me parece. Bueno, lo importante es que da negativo. Si ustedes lo hacen con el número 1, se va a dar cuenta de que aquí queda menos 1 al cuadrado, menos 2 por 1, menos 4. Y eso nos va a dar menos 7. Entonces, no importa qué número vayan escribiendo ahí, realmente no importa. Siempre nos va a ir dando una expresión negativa. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que esa expresión que tenemos ahí siempre va a tomar valores negativos. Y eso pasa cuando son cuadráticos irreducibles. Entonces, eso es muy importante que hagan ahí en el cuaderno una nota de eso. Tengo aquí, estoy repasando este cálculo y en realidad no da esto, da menos 19. No sé si alguien lo hizo ahí, me corrobore y me escriba ahí en chat si está bien esa operación, pero creo que me da menos 19. Bueno, el punto es que da negativo. Entonces aquí vamos a concluir diciendo, alguien me escribió por ahí, excelente, gracias Sara. Vamos a concluir aquí diciendo que menos x al cuadrado menos 2x menos 4 siempre es negativo. Entonces, ojo, porque aquí viene la conclusión, que es lo que más me interesa que logren visualizar. Mucha atención a esto. Esto que estoy marcando de amarillo, siempre, por todo lo que dije ahorita, va a dar como resultado algún número, no importa cuál, pero siempre va a tener signo negativo lo que dé. Entonces la pregunta es, ¿para qué valores de x eso va a ser mayor a 0? Mayor a 0. Bueno, la respuesta es nunca, porque siempre eso va a dar negativo. No hay valores que hagan que eso sea mayor a 0, por lo tanto, es conjunto vacío. No hay números que usted ponga ahí que cuando los evalúe le dé mayor a 0, porque esa expresión siempre produce algo negativo. Por eso la respuesta es conjunto vacío. Bueno, escucho comentarios. Bueno, voy a leer comentarios ahí en el chat, a ver qué tanto, si hay dudas o qué preguntas hay con respecto a esa pregunta. Así que me escriben ahí para saber, por favor. Si tienen preguntas, no hay dudas, dicen, todo claro. Bien. Bueno, eso sería, eso es un tipo de preguntas que sale mucho, preguntas donde viene algún cuadrático irreducible. Entonces, así es como se abordan esos cuadráticos irreducibles. Hay otras formas de hacerlo, como graficando, por ejemplo. Los que ya estudiaron parábolas pueden resolverlo más rápidamente, más eficiente, pero estoy asumiendo que no han visto eso porque eso debe ser interesante. Pero se podría resolver también usando estrategias de graficación. Tenemos una pregunta 3, que también, bueno, todas son preguntas de pruebas estas que traigo hoy. Esa pregunta dice, ¿cuál es el conjunto de solución? Básicamente. En general, ese es el tipo de preguntas que vamos a estar presentando. ¿Cuál es el conjunto de solución? Aquí hay dos maneras de resolverlo. La manera más fácil es analizando cada factor. Entonces, por ejemplo, lo primero es, voy a hacerlo de las dos maneras. Por ejemplo, usted podría decir que este factor que está aquí, el cero de él es un medio. ¿Cómo sé que es un medio? Bueno, usted pone aquí una notita y pone 2x menos 1, lo iguala a 0 y de ahí despeja x. Entonces queda así. Entonces, ese factor, su cero es un medio. Es una nota ahí solo para recordar.
El otro factor, este x a la 2 más 1, es una expresión siempre positiva. Es una expresión que tiene discriminante negativo. Usted lo puede calcular ahí. Ahora, ¿cómo sé yo que es siempre positivo? Bueno, porque tiene algo elevado a la 2. Entonces, algo elevado a la 2 va a dar, bueno, puede ser 0 a la 2, que da 0, pero al sumarle 1 sigue siendo positivo. Pero si usted eleva algo a la 2, por ejemplo, un menos 5 a la 2, eso le da positivo. Si eleva un menos 8 a la 2, le da positivo. Si eleva un 7 a la 2, le da positivo. Entonces, no hay manera de que este factor que esté aquí dé negativo. Es decir, este factor siempre es positivo. ¿Qué pasa con el otro? Bueno, el otro tiene la característica, perdón, para cerrar la idea, y si todavía lo elevamos a la 3, algo positivo elevado a la 3 sigue siendo positivo. Con el otro factor pasa algo parecido. Vea que está elevado a la 8. Y algo elevado a la 8 es una expresión que siempre toma valores positivos, o en este caso el 0, pero esto en general, si nos olvidamos del 0, siempre es positivo. Entonces la pregunta aquí este es el método 1 de hacerlo. La pregunta es, algo positivo multiplicado por algo positivo va a dar como resultado signo positivo. Más por más da más. Entonces la pregunta es, ¿cuándo es que algo que dé positivo va a ser menor o igual a 0? Bueno, menor a 0 nunca puede ser, porque la expresión siempre es positiva. Entonces ya descartamos el ser menor a 0. Pero igual a 0 sí, igual a 0 puede ser aquí. Entonces solo hay un valor que cumple eso y es este. Todo lo demás, no. Bueno, ese método puede resultar un poco confuso si no lo sabe analizar bien. Entonces, como método 2, yo les puedo ofrecer aquí el método de la tabla. Hay otros métodos para hacerlo, haciendo casos, ¿sí? Pero normalmente en el texto del curso se aborda la construcción de tablas. Entonces, si no le quedó muy claro el otro, voy a explicarlo de esta forma y después viendo las dos pueden aclarársele las dudas, podemos verlo. Entonces vamos a construir la tabla, haciéndolo por el método 2. Si construimos la tabla vamos a tener esto. Vamos a tener 2x menos 1 a la 8. Aquí viene menos infinito. Aquí viene el otro factor. Lo ponemos a la 3. Y aquí viene p de x. P de x representa toda la expresión. Ya habíamos comentado de que el 0 de este es un medio y que este no tiene ceros, siempre es algo positivo, no tiene ceros. Entonces, en la columna solamente hay un 0 en cuestión, que es el 1 medio. Solo vamos a poner el 1 medio. Y aquí, para representar el cierre, el más infinito. El 0 del factor de arriba, el primero, es 1 medio, y aquí sí voy a poner bolita cerrada. Alguien me preguntó ahora cómo sé que va cerrado o no. Bueno, este es un buen ejemplo, miren. Aquí dice menor o igual. Arriba estoy pintando. Como aquí arriba dice menor o igual, es porque aquí va bolita cerrada. Si ahí fuera menor, solamente el menor, entonces va bolita abierta. Ahora sí, retomo una idea que dije ahorita. Como eso está elevado a un grado par, lo que usted ponga aquí elevado a la 8 siempre va a dar signo positivo. O sea, cualquier número que usted ponga ahí, hace esa operación y eleva a la 8, va a dar positivo, por ley de signos. Y abajo también, todo es positivo. ¿Cómo sé que todo es positivo? Porque aquí está elevado a la 2. X a la 2 más 1, para cualquier valor que le ponga la X, eso va a dar positivo. Entonces, por ley de signos, más y más, aquí va más y más va más. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuándo nuestra inecuación es menor a 0? Bueno, vea que nunca, pero hay un único valor donde sí vale 0. Yo quiero repasar aquí o quiero recordar que menor o igual a 0 significa que puede ser menor estricto
o que puede ser igual a 0. Estas dos cosas juntas es lo que me hacen el menor igual. Entonces yo les pregunto, ¿cuándo es menor a 0? Nunca. Nunca, porque siempre da positivo. Pero ¿cuándo es igual a 0? Ahí está la segunda condición. Ah, ok, es igual a 0 en el valor bolita cerrada que es 1 medio. Por eso es la respuesta. Entonces ahí tienen dos maneras, dos versiones de cómo abordar ese problema. Ahí ustedes me pueden decir cuál les pareció mejor, cuál no. Pero las dos formas son válidas y sobre todo en preguntas de selección ustedes pueden ir haciendo ese tipo de estrategias para que no tengan que hacer toda la tabla. Si les parece más cómodo la tabla, no hay ningún problema. ¿Por qué en la solución no viene el infinito? Me preguntan. Porque desde un medio para más infinito, digamos, desde un medio hasta más infinito, no importa que aquí sigue, siempre da positivo. Entonces, solo nos interesan los que dan negativo. Y si usted lo hace para atrás, si lo hace desde menos infinito a un medio, nuestros resultados también siempre son positivos. Entonces no hay por qué poner un infinito acá si siempre vamos a ir obteniendo valores positivos. Esa es, digamos, la idea de por qué no hay un infinito en la respuesta. Tengo otra pregunta por acá. ¿Por qué los exponentes de los paréntesis no nos afecta el resultado? Ok, porque, por ejemplo, si usted tiene, digamos que adentro del paréntesis usted le da 7. Entonces, un número positivo elevado a la 3 va a seguir siendo positivo. Y un número negativo elevado a la 3 va a seguir siendo negativo. Entonces, cuando el exponente es impar, el signo se va a mantener. Esa es la razón. ¿Qué pasa con el exponente 8? Aprovechando la otra pregunta, y aquí pego las dos preguntas. Voy a ponerle un ejemplo aquí numérico para ver si lo captamos mejor. Puedo hacerme hacia la izquierda un momento. Vean, ¿qué pasa con el exponente 8? Vean, si usted tiene algo elevado a la 8, digamos un menos 2, eso significa menos 2 por menos 2, 8 veces. Esa es la definición de potencia, tantas veces como diga el exponente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, vean, cuando el exponente es 8, por ley de signos, usted puede ir haciendo menos y menos da más. Estos dos producen más. Después, estos otros dos, menos y menos más. Y así va, de 2 en 2, va agrupando de 2 en 2. Este y este produce más. Este y este produce más. Entonces siempre, como va en parejas de 2 en 2, al final de cuentas tengo puros positivos. Entonces el resultado de todo esto va a ser signo positivo. Lo mismo si fuera elevado a la 16. Usted hace grupos de 2 y esos grupos de 2 van a ir dando positivo. Entonces por eso es que cuando haga la multiplicación completa, al final algo elevado a la 8 siempre va a bajar positivo. ¿Tengo más preguntas? Ok, ya le respondemos por qué solo un medio la respuesta. Okay. Bueno, esa es la razón por qué algo elevado a la 8 va a ser positivo. Me preguntan que por qué solo un medio es la respuesta. Bueno, voy de nuevo. Si la pregunta hubiera sido esa misma expresión, pero solo con menor, voy a escribir aquí abajo ese símbolo. Si la pregunta hubiera sido la misma inecuación, pero con menor aquí, la respuesta sería conjunto vacío, porque yo quiero los negativos, quiero los menores a 0, y en este caso no hay, solo hay más. Pero no, la pregunta no es así. La pregunta es menor o igual. Estoy escribiendo la raya de abajo. Estoy escribiendo de verde abajo. ¿Qué significa ser menor o igual? Bueno, ser menor o igual significa dos cosas. Significa que puede ser menor, que en este caso no hay, porque solo hay positivos, o que puede ser igual.
¿Dónde están los iguales a 0? Los iguales a 0 se encuentran aquí en las columnas de la tabla. Entonces voy a pintar el 1/2 de amarillo. Aquí se encuentran los ceros. Estos son los ceros. Entonces, ¿cuándo es menor a 0? Nunca. ¿Cuándo es igual a 0? Aquí en este 0, en 1/2. Entonces, este 1/2 sí se cuenta, porque yo quiero los menores, pero también los iguales a 0. Esa es la razón por la cual da 1/2 la respuesta. Si hubiéramos tenido más números en las columnas, la respuesta serían todos esos números. En este ejemplo solo tenemos el 1/2. Entonces, por eso es que escribimos solo 1/2. Esa es la razón. Vamos a ver si hay más preguntas. Espero haberle respondido a Isabel. Y espero haberle respondido a Diego, que me preguntó lo del x a la 8. Bueno, vamos a un cuarto ejercicio. Hay un tipo de pregunta que se plantea mucho, que es esta. Una solución. No me dicen el conjunto de solución, solo dicen deme una solución. Entonces aquí, cuando la pregunta sea una solución, esto se puede abordar de dos maneras. Una es probando las opciones, lo cual es válido en un ejemplo como este. Entonces, opción 1, probando opciones. ¿Qué significa eso? Bueno, que usted va a ir sustituyendo la x por cada número. Entonces, por ejemplo, si x vale 4, en la expresión original vamos a poner un 4. Entonces nos queda 4 menos 4, cambiando la x por un 4, ¿verdad? Entre 4 menos 3. Si hacemos esa resta, eso nos da 0 entre 1. Y aquí eso da 0. Entonces nos preguntamos, ¿será cierto que 0 es mayor a 0? La respuesta es que no, 0 no es mayor a 0. Entonces esta opción no funciona. Y así vamos probando cada una de las opciones. Probamos con cuando x vale 7 medios. Entonces hacemos lo mismo. Borramos la x y en lugar de ella ponemos 7 medios. Y abajo nos quedaría 7 medios menos 3. Hacen esas operaciones. Ahí ustedes pueden restarlo incluso hasta en la calculadora. 7 medios es 3,5. O si quieren hacer la resta, pueden hacer la resta directamente con la fracción. Ustedes restan 4 menos 7 medios, que eso nos da 1 medio o 0,5 si lo quieren ver en decimal. Y 7 medios en el denominador, 7 medios menos 3 nos da 1 medio. Significa que esto da 1. Entonces nos preguntamos, ¿eso es mayor a 0? 1 es mayor a 0. Ah, ok, 1 sí es mayor a 0. Aquí la respuesta era no. ¿Y 1 es mayor a 0? Sí. Ah, entonces el número 7 medios es un número que sí cumple la relación de igual. Bueno, la desigualdad. Por lo tanto, este valor sí sirve. Y si quiere convencerse de las demás, puede hacer las pruebas para darse cuenta que ninguna cumple. Bueno, esa es la opción 1 que les puedo dar cuando la pregunta sea una solución. La opción 2 es hacer la tabla de signos. Entonces podemos empezar a construir la tabla de signos. Aquí ponemos 4 menos x, x menos 3 y p de x, que va a representar a toda la expresión. Identificamos los ceros, espero que eso lo sepan hacer muy bien, ¿verdad? El 0 de este es 4 y el 0 de este es 3. Entonces en las columnas vamos a tener al 3 y al 4. Y representamos el cierre ahí con más infinito. Algo muy importante que hasta ahora sale es que hay un denominador.
Cuando hay un denominador tenemos el concepto de restricción. Restricción, lo estoy apuntando aquí abajo. La restricción aquí es X no puede ser 3. Voy a explicar ese concepto. X no puede ser 3 porque nos da 0 en el denominador. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Eso se representa en la tabla con una doble línea. Entonces, eso dice, el 3 es una restricción. Marcamos los ceros. El 0 de ese factor es 4 y el de este es 3. Y procedemos a llenar los signos. Yo sé que algunos de ustedes ya tienen la estrategia de cuándo va más, cuándo va menos. Pero si todavía no tiene esa estrategia, haga lo que dice en el ejemplo 1, hágalo intervalo por intervalo. Usted puede marcar aquí y prueba con números entre menos infinito y 3, por ejemplo, menos 10. Si usted toma menos 10 o menos 100 o el que quiera y lo evalúa donde está esta X, pongamos menos 10 de ejemplo, me quedaría 4 menos menos 10, eso da 14, porque es 4 más 10, eso va a dar signo positivo. Si toma números entre 3 y 4, por ejemplo, 3.5, a 4 le resta 3.5, eso da positivo. Y si toma números de 4 para arriba, por ejemplo el 5, eso da negativo. Bueno, entonces aquí va a dar al revés, va a dar menos más. Yo le comenté que hay una estrategia que ya sé que varios conocen, que es que si si el número que multiplica la X es positivo, como un 1 que hay aquí imaginario, entonces aquí arranca en negativo. Mientras que acá arriba, el número que está delante de la X es un menos 1, entonces arranca en positivo. Si no, lo puede ir haciendo probando. Hay otras formas, que es usarlas en ecuaciones lineales, pero por lo general sé que lo han trabajado así, entonces voy a mantener esa idea. Por ley de signos, esto da menos, esto da más y esto da menos. Y muy importante, como nosotros queremos mayor que 0, lo que nos sirve es este de acá. Si escribimos el conjunto solución va desde 3 hasta 4. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cuál de esos números que están en las opciones 4, 7 medios, menos 4, menos 7 medios, cuál de esos números está en ese intervalo? El 4 no, porque está abierto en 4. 7 medios, 7 medios sí, porque 7 medios es igual a 3,5 si está de la división. Y 3,5 sí está aquí. Entonces, 3,5 es una de las soluciones. Hay infinitas soluciones, pero 3,5 es una de ellas, porque 3,5 está entre 3 y 4. Y ahí tienen dos opciones para hacerlo, probando o el método de la tabla. Esas dos opciones les puede ayudar a resolver ese tipo de preguntas. Bueno, no sé, ahí en los comentarios podría ver cómo va esta situación, si va bien, si no, si les estoy ayudando ahí con eso. Espero que sí. Así que vamos a seguir haciendo más ejemplos, todos los que podamos en este ratito para aprovechar. Tengo un par de preguntas, dice que va bien. Ok. Tenemos 77 personas conectadas el día de hoy. Vamos a otra pregunta. Esta pregunta también sale, esta idea de pregunta o este estilo de preguntas son muy importantes porque pretende evaluar otros conceptos alrededor de las inecuaciones. Por ejemplo, algo que hacen mucho en los exámenes en este tipo de preguntas es como quien dice, voy a decirlo como ustedes lo dicen, toman esta X y la pasan a multiplicar aquí. Bueno, eso no se puede hacer en las inecuaciones. Si usted lo quiere hacer, tendría que considerar casos. Entonces, si lo hace y considera casos, ahí sí podría estar bien. Pero usted no puede mandarlo a multiplicar así nomás porque cuando la X es negativa, esta desigualdad cambia. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese estilo de preguntas. Entonces van a anotar ahí si gustan
van a anotar ahí qué hacer con esta pregunta. Bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. Vamos a comparar con 0. ¿Qué significa eso? Bueno, que vamos a escribir un 0 en uno de los dos lados. Lo más fácil es dejar el 0 a la derecha, pero puede ser al revés. Entonces yo voy a tomar la expresión de la derecha y va a ir a resta aquí. Menor que 0. Entonces lo escribimos del otro lado, pero en resta. Y a partir de ahí empezamos a resolver. Entonces yo quiero que les quede claro la idea de que cuando resolvemos inecuaciones, el 0 va a ser nuestro punto de comparación. Siempre es importante compararlo con 0. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? Bueno, vamos a efectuar esta resta. Vamos a homogenizar esta fracción como ustedes lo hicieron en la sesión pasada de fracciones algebraicas y en la sesión de ecuaciones. Entonces vamos a homogenizar eso. Yo espero que eso lo hayan visto o que lo manejen. Si no, podemos repasarlo de igual forma. Entonces aquí el común denominador es un X. Al homogenizar, recordamos que aquí hay un 1. Entonces esto nos queda X al cuadrado menos 4, menor que 0. Estamos homogenizando. Posteriormente, en todas las inecuaciones, una recomendación muy importante es tener los factores, los polinomios factorizados. Entonces vamos a factorizar x menos 2 por x más 2, todo entre x. Aquí estamos factorizando mediante diferencia de cuadrados o mediante inspección, como usted lo quiera llamar o lo quiera hacer. Y a partir de ahí ya lo tenemos factorizado, ya está bien acomodado, ya está comparado con 0. Podemos proceder a realizar la tabla de signos, que es el método clásico, les decía. Entonces ponemos cada factor. X menos 2, X más 2, X y P de X. Repito que cuando yo escribo P de X, me estoy refiriendo a toda la expresión. Es decir, todo esto que estoy marcando de verde representa el P de X. O sea, eso es para no poner toda esa expresión en la tabla. Alguna gente lo pone, pero en realidad eso no es necesario. Vamos a escribir los ceros. En este caso tenemos 3 factores, entonces vamos a escribir tres líneas horizontales, verticales, para ir escribiendo ahí los ceros. Aquí va el infinito. ¿En qué orden van? Bueno, van de menor a mayor. De izquierda a derecha, vamos a ponerlo de menor a mayor, así como lo hacemos en la recta numérica. Entonces vamos a calcular los ceros. El 0 de este es un 2, porque 2 menos 2 da 0. El de x más 2 es un menos 2. Y el de x, cuando hay una x sola, es el 0. Usted reemplaza la x por un 0 y ya le hace eso 0. Entonces, si los ponemos en orden, tendríamos primero el menos 2, después el 0 y después el 2. Nos damos cuenta de que el x está en el denominador. Entonces tenemos una restricción. La restricción es x no puede ser 0. Entonces eso lo indicamos en la tabla escribiendo una doble línea en el número en cuestión, que en este ejemplo es el 0. Voy a ver si puedo usar esta regla para que me quede mejor el trazo. Entonces ponemos una doble línea acá. Eso nos va a recordar de que en 0 tenemos una restricción. Ahora entonces vamos a ir poniendo los signos. El x menos 2 se hace 0 en 2. El x más 2 en menos 2.
y el otro en 0. Todas las bolitas las voy a poner abiertas por un tema de que aquí dice menor estricto. Entonces, eso es para recordarme que va a ir abierto el intervalo. Si aquí fuera menor o igual, podría poner las bolitas cerradas para recordar. Aunque siempre se pueden poner de ambas formas. En realidad eso es una convención que uno hace solo para recordarse. Relleno eso con los signos. Aquí empiezo con negativo, negativo, negativo y luego positivo, por lo que expliqué desde el ejemplo 1, que es ir probando intervalo por intervalo. En este primero va negativo. Si usted toma un número de menos infinito a menos 2, digamos menos 100, y lo evalúa en la expresión acá, eso le va a dar negativo. Solo un comercial aquí, es que está empezando a llover bastante fuerte, por aquello que se me corte, o me indican en el chat si me escuchan bien, porque empezó a llover aquí un poco fuerte. Continúo. Entonces, sigo acá llenando signos, aquí va a ser menos, más. Y en el caso del X, antes de 0 es negativo y después del 0 es positivo. Por ley de signos, aquí da menos, más, menos, más. Y nos vamos a la pregunta. La pregunta dice ¿cuándo es menor a 0? Entonces, menor a 0 es porque nos interesan los negativos. Y ya estamos listos para escribir la solución. Entonces la solución nos va a quedar viendo las respuestas negativas. Entonces tendríamos desde menos infinito hasta menos 2, abierto porque es menor, no menor o igual, unión desde 0 hasta 2 y va abierto por la misma razón. Y ese sería el conjunto solución. Si nos vamos a las opciones, nos damos cuenta de que ahí la opción correcta es la D. Es donde aparece precisamente esa expresión. No sé, preguntas, escríbanme por ahí. Tengo 3 preguntas. Me preguntan si se puede hacer pruebas con las opciones. No lo recomiendo porque cuando la pregunta es el conjunto solución, o sea, todo, usted tendría que hacer varias pruebas para asegurarse. Y en realidad eso a mí me parece bastante confuso de hacer porque cuando usted anda buscando el conjunto completo, tiene que probar muchos valores para asegurarse. Entonces yo no recomiendo en un ejemplo como este hacer pruebas. Las pruebas solo las recomiendo cuando la pregunta hablen de una solución. Esa sería la respuesta que te puedo dar. Me preguntan, ¿por qué no se puede pasar el X a multiplicar? Bueno, voy a explicar eso. Vean, cuando voy a hacer una nota aquí en este color aquí al margen. Yo no sé si usted recuerda cuando resolvía inecuaciones así, que cuando usted divide por menos 2, esta desigualdad cambia, ¿verdad? Al dividir por un número negativo, la desigualdad cambia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Bueno, voy a marcar la X de abajo. Si usted toma este X que estoy pintando de verde, arriba en la pregunta, y me dice que lo pasa a multiplicar, aquí hay que hacer casos. Por ejemplo, cuando la X es positiva, la desigualdad va a quedar igual. Pero cuando la X es negativa, la desigualdad va a cambiar. Entonces, si usted lo quiere hacer pasando a multiplicar, tiene que hacer caso 1, después caso 2 y después hacer las uniones y las intersecciones. En realidad sí sale por esa vía, pero es un poco más laboriosa de hacer. En resumen, las variables, las letras, no se pasan a multiplicar.
Si ese número fuera un 2, no hay ningún problema en pasarlo a multiplicar porque 2 ya tiene un signo fijo, que es positivo. Pero cuando hay letras, no se deben mandar a multiplicar, ni a dividir tampoco. Bueno, espero haberle contestado. Por eso esa pregunta está ahí, precisamente, para ver si hay gente que pasa eso a multiplicar. Entonces, escogí esa pregunta para hacer esa aclaración de que ahí no se vale, porque es una letra y al ser letra hay que hacer casos de positivo o negativo. Bueno, espero haberle respondido a Ale, dice. Vamos a otra pregunta, entonces. Es una otra inecuación, esta vez cuadrática. Inecuación cuadrática. Esta inecuación, igual que la que hicimos hace un rato, vamos a ver si es posible factorizar el polinomio que ahí aparece. Entonces yo voy a escribir acá el polinomio y vamos a empezar a ver si es posible factorizar eso. Entonces empezamos por inspección. X por X da X a la 2. Aquí podría ser 3 por 2. Hago aquí en X, esto da 2X, esto da 3X. Y si hago la suma da 5X. Esto no sirve porque el resultado debe ser 7X. Entonces, ¿qué hago? Ya borro. Y pruebo con otros valores. Podría probar con 6 y 1. X por 1 da X. Y X por 6 da 6X. Lo cual da 7X. Eso sí sirve. Entonces, mi expresión queda factorizada de la siguiente manera. X más 6 por X más 1 menor o igual que 0. Ahora, ya está factorizada, ya tenemos un 0 a la derecha, podemos empezar a hacer la tabla. Es una pregunta que se presta para hacer la tabla porque la pudimos factorizar mediante inspección. Entonces, vean qué importante es saber hacer inspección. Alguien la puede resolver también mediante fórmula general, incluso división sintética, no hay ningún problema. Usted la puede factorizar por el método que pueda, por el método que sea. Aquí estoy escribiendo los factores y aquí pongo P de X. P de X, les recuerdo, hace referencia a toda la expresión. Calculamos los ceros. El cero de este es un menos 6 y el cero de este es un menos 1. Entonces, si los ordeno de menor a mayor, primero va menos 6 y a la derecha está menos 1. En este ejemplo no hay restricciones. ¿Por qué? Porque no están en el denominador. Aquí no tenemos denominador. O es un 1 el denominador, entonces no se indefine. X más 6 se hace 0 en menos 6. Vea que este ejemplo es una pregunta de menor o igual. Entonces yo puedo poner aquí bolita cerrada para acordarme que el intervalo va cerrado. Y menos 1 también. Entonces aquí va cerrado. Ubico los signos, menos, más. Y abajo, menos, más. Repito, si usted no sabe cómo llenar los signos, empieza a hacer pruebas. Entre menos infinito y menos 6, pruebe con algún valor, digamos menos 10. Si usted toma menos 10 y lo mete en la X, le queda menos 10 más 6. Y menos 10 más 6 da algo negativo, por eso pongo negativo ahí. Y así con los demás. Por ley de signos, esto nos da menos y menos más y menos, y más da más. La pregunta dice, si la vemos ahí arriba, dice aquí, dice menor o igual. Como dice menor o igual, entonces vamos a tener que seleccionar la parte negativa. Entonces el conjunto solución va de menos 6 a menos 1. Y en este ejemplo va cerrado porque la pregunta es menor o igual, o sea, acepta la igualdad, o sea, incluye los extremos.
Y por esa razón, la respuesta correcta es la A. Tengo pregunta en el chat, vamos a ver qué dice. ¿Cuál es la diferencia entre un resultado con restricción y uno sin restricción? Es una excelente pregunta. Voy a devolverme a la pregunta de antes para poder explicarle eso. Vean, si esta pregunta de antes hubiera sido menor o igual, todas las respuestas deberían ir cerradas. A ver si me explico. Voy a pintar de verde lo nuevo que voy a escribir. Digamos, si la pregunta aquí hubiera sido menor o igual a 0, entonces los intervalos van cerrados. Pero hay un detalle. El detalle es que 0 es una restricción. Entonces, aunque vaya menor o igual, si él es una restricción, tiene que seguir abierto. Esa es, digamos, la diferencia. O sea, en resumen, la diferencia es que donde haya restricción, siempre va a ir abierto, sin importar si la pregunta es menor o igual o menor. En las restricciones siempre va abierto. ¿Por qué? Porque se excluyen del conjunto solución esos valores que no funcionan para la X. Entonces, si esta pregunta tuviera una restricción en menos 6, por ejemplo, no sé si le borré a alguien aquí, voy a volver un momento. Si esta pregunta tuviera una restricción en menos 6, deberíamos ponerlo abierto al intervalo. Todas las restricciones se quitan, se excluyen del conjunto solución. Esa es la diferencia entre una pregunta con restricción y una que no. Bueno, espero haberle respondido a la persona que me hizo esa muy buena pregunta. Esa es una excelente pregunta. En general me han hecho excelentes preguntas. Y de eso se trata, de compartir experiencias. Y yo sé que esas preguntas que me hacen le ayudan a mucha gente, que tal vez tiene la misma pregunta, pero alguien se la adelantó, digamos. Siguiente pregunta. Bueno, tengo otra pregunta más. Bueno, dice que ya entendió. Excelente, bueno, qué dicha, ¿ves? De eso se trata, ¿verdad? Ayudarles ahí en todo lo que podamos. Bueno, tenemos otra pregunta que salió, no recuerdo si 2017, 2018, en algún examen por ahí salió. Bueno, cuando estuvimos analizando respuestas de preguntas como esa, nos dimos cuenta de que alguna gente pudo haber hecho las fórmulas notables y propiedad distributiva, desarrolló todo eso y después de que lo desarrolló hizo división sintética. Bueno, realmente eso es un método válido. Usted puede hacer fórmula notable, propiedad distributiva, pero no es muy eficiente porque se le hace exageradamente largo. Entonces, si usted va a durar 20 minutos en una pregunta de marque con X, es porque algo lleva mal. Lo hizo muy largo. Entonces, debe buscar un método más cómodo. En este ejemplo, la idea es darse cuenta de que aquí nosotros tenemos una resta y además tenemos dos términos. Este es el término número 1 y lo que queda después de la resta es lo que llamamos término número 2. La idea de plantear esto es que ustedes se den cuenta de que hay algo repetido en esos términos. Esto está repetido. Entonces, como está repetido, podemos usar la idea de factor común. Nuestro factor común precisamente es eso. Es esa expresión. Entonces, vamos a volver a escribir la inecuación, solo que considerando ese factor común. Entonces, yo voy a escribir aquí que esto queda así. Resalto la importancia de saber factorizar bien. Si yo quito ese factor común, entonces a mí lo que me va a quedar es, en el primer término, en el término número 1, me va a quedar x al cuadrado más 5. La resta que estaba de verde
sigue siendo o sigue estando ahí. Esta resta de verde está ahí. Vamos a pintarla de verde. Y en el término 2, si yo quito el factor común que pinté de amarillo, lo que me queda es un 5 menos x. Y así nos va quedando la expresión. Sigo poniendo aquí el menor o igual. Mucha atención, porque resulta ser que yo podría simplificar esto. Lo simplifico. Un error que hace la gente aquí es que empiezan a construir la tabla así como está. Bueno, la tabla no se puede construir así como está porque tenemos una resta. Esa resta que pinté de verde me dice que tengo que hacer esa operación. Si en lugar de esa resta tuviéramos una multiplicación, ahí sí puedo empezar a construir la tabla, pero en este momento no. Entonces voy a ir escribiendo lo que queda. Queda x a la 2 más 5 menos 5 más x. ¿Qué fue lo que hice? Quité el menos y cambié signos adentro de paréntesis. Esto va entre paréntesis y menor o igual a 0. Puedo seguir simplificando, entonces esto nos queda de esta manera. Adentro del paréntesis redondo nos queda x al cuadrado, los 5 se cancelan, más x, menor o igual a 0. Y nos damos cuenta de que podemos hacer un factor común todavía. Podemos hacer un x de factor común. Entonces sacamos x a factor común y así. Ya tenemos todo factorizado, todo está bien ordenado, ya podemos empezar a construir la tabla de signos. Entonces eso es lo que nos queda aquí, ir a hacer la tabla de signos, porque ya logramos factorizar toda la expresión. Entonces vamos con la tabla de signos. La tabla de signos, bueno, aquí la escribimos las filas. En el primero vamos a poner 2x más 3, todo al cuadrado. Después x más 1 y luego p de x, haciendo referencia a todo el polinomio. Calculo los ceros. El cero de este es menos 3 medios. Si usted no lo logra ver a ojo, haga una nota aquí aparte y escriba 2x más 3 igual a 0. Despeja x. Divide por 2, entonces le quedan menos 3 medios. Esa es la razón por la cual yo sé que aquí va menos 3 medios. Cuando hay una x sola, es el mismo 0. Y aquí es un menos 1, porque menos 1 más 1 da 0. Pongo los factores ordenados, como siempre. Los ordeno de menor a mayor. Entonces vamos a irlos poniendo ahí. Vamos a usar esta regla para que quede un poco mejor. Ponemos esos factores. ¿Cuál va primero? Bueno, primero va menos 3 medios, que es menos 1,5. Si ustedes lo pasan a decimal. Entonces podemos poner ahí primero menos 3 medios. Entonces va menos 3 medios, que es menos 1,5. Posteriormente sigue menos 1, el 0, y finalmente indicamos o representamos ahí el infinito, que nos faltó ponerlo, pero ya lo estoy agregando. Entonces ahí va menos infinito. No hay restricciones aquí porque no tenemos denominador, entonces no hay que poner doble línea. Ubicamos los ceros. El de ese es menos 3 medios. Voy a poner bolita cerrada porque es un problema que habla de menor o igual. Entonces pongo bolita cerrada. Menor o igual, bolita cerrada. El 0 de x es el mismo 0. Y el de x más 1 es el menos 1. Y luego completan signos. Hay un detalle muy importante y eso a veces a algunas personas se les confunde, que es ese cuadrado que está ahí. Vea, cuando usted vea un x, bueno, una expresión al cuadrado, el asunto es que si la base es positiva, al cuadrado sigue siendo positiva. Y si la base es negativa,
un número negativo al cuadrado va a dar positivo. Negativo por negativo da positivo. Entonces, cuando algo está elevado al cuadrado, aquí vamos a poner más siempre. Porque no importa qué valor le ponga la x, al cuadrado va a dar positivo. Llenamos la tabla con x. El segundo infinito es positivo. Muchas gracias por la aclaración. Es cierto, aquí es más infinito. Muchas gracias. Aquí viene negativo, negativo, negativo y después positivo. Y el otro viene de esta manera. Aplicamos ley de signos hacia abajo. Más, menos, menos da más. Más, menos, menos da más. Más, menos, más da menos. Y 3 más da más. Una estrategia es que cuando hay una cantidad impar de negativos, la respuesta da negativa, porque vamos agrupando de 2 en 2. Mucha atención a la respuesta, porque esto puede generar alguna especie de confusión. Si vemos la pregunta dice menor o igual a 0. Estoy pintando de amarillo la desigualdad. Allá arriba. ¿Qué significa menor o igual a 0? Bueno, significa que puede ser menor estricto, o que puede ser igual a 0. Entonces, usted va a contar los menores, pero también los iguales. Entonces, mucha atención, porque esta pregunta, cuando analizamos la respuesta hace, bueno, algún tiempo, muchas personas, muchos estudiantes pusieron como respuesta el de -1 a 0, así. Y esa es una parte de la respuesta, porque usted ahí cuando escribe eso, ahí está poniendo los menores a 0. Está incluyendo el -1 y está incluyendo el 0. Eso está bien, porque al ser menor o igual debe ir cerrado, pero no está incluyendo todos los ceros, porque los ceros son 3. El 0 ya está incluido en el intervalo cerrado. El -1 ya está incluido en el intervalo cerrado, pero nos falta meter este en la cuenta. Ese no está aquí. Entonces, ¿qué se hace? Se agrega por aparte. Dado que no está ahí, entonces usted escribe unión -3 medios. Y ahí sí tendríamos todas las soluciones. Por lo tanto, la respuesta correcta es la opción B. Cuando analizamos los resultados de esta pregunta, nos dimos cuenta que muchas personas marcaron la A. Dejaron perdido esa solución. También voy a aprovechar la pregunta para hacer este comentario. Alguien podría escribir la respuesta de otra forma. Entonces, yo podría escribir las respuestas así. Poner de -1 a 0, abierto siempre. Entonces, ahí están los que son menores a 0. Creo que está un poco lento esto. Sí, ya apareció. Ahí están los menores a 0. Y luego, aparte, agrego los ceros. En una pregunta de marque con X, la opción podría venir así, de esta manera que lo estoy escribiendo al final. No habría ningún problema. Esta es una respuesta válida también. Poner los menores aparte y los ceros juntos después. Ambas versiones de respuesta son correctas. Usted puede escribir cualquiera de las dos. Eso no hay ningún problema. Bueno, abro el espacio de preguntas con respecto a este ítem. No sé qué les pareció, si les gustó, si no. Algo que quieran comentar ahí. ¿Cuántas personas tenemos? Algunos ya se han retirado. De hecho, ya ahorita terminamos. Vamos a hacer uno más. Tengo un par de preguntas. Está interesante. ¿Cómo es el símbolo de las corchetes? ¿Existe una diferencia entre conjunto solución y la solución? Vamos a ver. Cuando yo digo solución, me refiero a un elemento en particular. Entonces yo digo una solución, o sea, un número es solución. Cuando digo conjunto solución, me refiero a todas las soluciones juntas. Todas las soluciones juntas. Entonces, conjunto solución
hace referencia a todas las soluciones. Cuando digo la solución o una solución, hablo específicamente de un elemento de ese conjunto. Ahora, a veces uno dice la solución de esta ecuación es, bueno, en esa expresión, ahí sí estamos tomando igual la palabra solución a conjunto solución, pero más que todo es una cuestión como de lenguaje, ¿verdad? Uno dice, la solución de esta ecuación es de -1 a 5. Bueno, sí, me estoy refiriendo al conjunto solución. Espero haberle respondido a Sara. Después me preguntan qué significa cuando está cerrada o abierta. En mi escuela usamos otros símbolos. Ah, ok. Y me preguntan el simbolismo de las corchetas. Vamos a ver esas dos preguntas, a ver cómo las abordamos. Voy a moverme para acá a la derecha. Vamos a ver. Yo sé que existe otra notación en algunos libros y en algunos lugares lo usan. Incluso si yo escribo esta notación, yo sé que hay algunos libros y en algunos lugares, en lugar de escribirlo así, usan esta notación. Los intervalos abiertos los ponen con paréntesis, ¿sí? Entonces, en algunos textos usan eso. O sea, los que van abiertos los usan con paréntesis. Eso no es que esté malo, realmente es otra manera de hacerlo y está bien. En el libro de Matem lo usamos así, como a la izquierda. Por eso es que siempre lo he estado usando así. Con respecto a la pregunta de las corchetas, bueno, son llaves, realmente son llaves. Puede que no me hayan quedado bien ahí, pero son llaves. Llaves así, de las que usamos para conjuntos. Y los otros son estos símbolos así. Ok, tengo más preguntas. ¿Por qué en la solución que también podría aparecer el intervalo está abierto? Ok, excelente. Esa pregunta es interesante porque cuando nosotros estudiamos el intervalo de 3 a 4, a modo de ejemplo, esto significa todos los números entre 3 y 4, incluyendo el 3 y también el 4. Entonces, otra manera de decir esto es, ponga los números entre 3 y 4 y adicionalmente, por aparte, agréguele el 3 y agréguele el 4. Esto es lo mismo. ¿Por qué? Porque en esta expresión, aquí el 3 no está incluido. No está incluido, eso es cierto. Pero yo se lo estoy incorporando aquí, cuando lo pongo en el paréntesis. Entonces, es cierto, lo quité en el intervalo, pero lo agregué después. Entonces, por eso es que se puede escribir así. Tengo otra pregunta en el chat. Cuando están así, ¿cómo se lee? Bueno, esto se lee intervalo cerrado. El intervalo A, B cerrado. Significa que se incluye A y también B. Y todo lo que está entre ellos dos. De la otra forma se lee intervalo abierto. El intervalo abierto lo que dice es que no se incluyen los extremos. Eso es. No sé si las preguntas iban en esa línea o si interpreté otra cosa. Bueno, vamos a cerrar con un ejemplo más, que es este, el 25. Una solución de esa inecuación. Tenemos otra pregunta. Ajá, exacto. A y B y todo lo que está en medio de estos. Correcto, así es. Eso significa. Se incluye A, se incluye B y todo lo que esté ahí en medio. Bueno, finalizo con este ejercicio. Dice una solución de esa inecuación. Vea que aquí dice una solución. Este es un ejemplo que usted lo puede hacer probando. Lo puede hacer sustituyendo. Y lo puede hacer con tablas. Entonces el método 1 es un método que puede servir. Aquí sí sirve probar. También sirve hacer la tabla. Lo que pasa aquí es que es un polinomio de grado 3.
Y los polinomios de grado 3 se pueden factorizar tal vez haciendo agrupación, en este caso no sale. Lo más cómodo aquí es hacer división sintética. Entonces, el camino que sigue aquí para hacer este ejercicio es haciendo división sintética. Bueno, división sintética, eso lo trabajamos en la sesión 2. Entonces, rápidamente yo lo voy a hacer por sintética, por si alguien no se acuerda o nunca ha visto esto. Pero digamos que el objetivo no es aprender división sintética, ¿verdad? Sin embargo, voy a repasarlo un poco. Para división sintética ponemos los coeficientes, menos 1, menos 2, 5 y el 6, y empezamos a probar valores. Este es un proceso, es un método. Si no sabe este tema, le recomiendo ver el video de la sesión 1, ahí en el tema de factorización, pues ahí se explicó con detalle cómo hacer la división sintética y se hicieron ahí ejemplos. Nada más entran al canal de YouTube de Matem y ahí tenemos todos los videos. Entonces, buscamos los factores del último término, y normalmente empezamos a probar con esos. Yo voy a probar aquí con uno que de una vez me sirva, que es el 2. Ya lo tengo aquí hecho, entonces. Pero en general usted tiene que ir probando a ver qué sirve. Baja el menos 1, multiplica menos 1 por 2 da menos 2, hace la suma hacia abajo, eso da menos 4. Multiplica menos 4 por 2, que da menos 8, suma hacia abajo, esto da menos 3, menos 3 por 2 da menos 6, y aquí da 0. Entonces, de esta expresión salen dos cosas. Si aquí es un 2, aquí queda x menos 2. Ese sería el cociente. Y, perdón, aquí estoy escribiendo algo mal. Eso no es el cociente. Ese es el divisor. O el factor. Uno de los factores. Y de acá vamos a leer el cociente. Si nuestro polinomio es de grado 3, entonces vamos a empezar a leer en grado 2. Entonces aquí empezamos a leer menos x a la 2, menos 4x, menos 3. Ese sería el cociente. Por lo tanto, volvemos al polinomio original y vamos a escribir eso que está ahí. Entonces, en lugar de ese menos x3, menos 2x2, más 5x, más 6, vamos a escribir menos x a la 2, menos 4x, menos 3, y eso va a multiplicar a el x menos 2, menor que 0. Lo que hice fue escribir la factorización. Nos damos cuenta de que podríamos seguir factorizando y aplicándole inspección al primer paréntesis. Entonces, eso es algo válido y podemos recurrir a esa estrategia. Notamos que hay un menos, 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 entonces podríamos poner un menos de factor común para que nos vaya quedando más fácil la expresión. Esto en general es algo que ayuda a no tener tantos menos, sacar menos a factor común. Y haciendo inspección, ¿qué nos quedaría de esta forma? Esto en x da 3, bueno, 1 y aquí 3, entonces esa factorización está bien. Por lo tanto, aquí nos quedaría x más 3, x más 1, x menos 2, el menos que nada más lo bajo, y menor a 0. Finalmente, ya estamos preparados para hacer la tabla de signos. Ahí abajo hay otro ejercicio, pero vamos a hacer. Agregamos aquí, o empezamos a construir la tabla, como ya hemos hecho varias este día. Bueno, ahí pueden copiar ese ejercicio para que les quede de tarea. Identificamos los ceros, el de este es un menos 3, el de este es un menos 1 y el de este es un 2. Y hacemos esto que ya lo hemos venido haciendo, ¿verdad? Menos 3, menos 1, el de 2 y el de 0. Hay un detalle importante que quiero hacer notar y por eso escogí esta pregunta para resolver, que es ese menos que está ahí adelante. A veces se les confunde eso, entonces voy a explicar qué significa ese menos que está ahí.
Bueno, con ese menos que está ahí hay dos posibilidades. Una, que le haga propiedad distributiva y lo incluya a alguno de los paréntesis. O sea, que usted escriba menos x menos 3, eso podría ser. O la otra es simplemente que se acuerde de que en realidad esto es un menos 1 que está ahí. Entonces en nuestra tabla ponemos un menos 1. Y si empezamos a llenar los signos nos va a quedar así. Estoy poniéndolos abiertos porque la pregunta es menor estricto. Entonces nos queda menos más más, menos menos más más, menos 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 más. Entonces ojo con esto porque esto podría ser confuso. Este número menos 1 es un número que nunca va a cambiar. Él siempre es y seguirá siendo menos 1. Y un menos 1 siempre es negativo. Entonces mucho cuidado porque mucha gente se equivoca en esto y las constantes tienen signo fijo. Entonces, un menos 1 siempre, en todo momento, va a ser negativo. Ley de signos. Hay 4 negativos, aquí da positivo. Aquí hay 3 negativos, aquí va a dar negativo. Aquí va a dar positivo y aquí va a dar negativo. Entonces, si la pregunta dice ¿cuándo es menor que 0? Nos interesa este y este. Por lo tanto, nuestro conjunto solución va de menos 3 a menos 1, abierto porque es un menor estricto la pregunta, unión de 2 a más infinito. Y entonces la pregunta dice una solución, la pregunta no dice el conjunto de solución, dice deme una solución. Entonces es cuestión de ir viendo, ¿verdad? ¿Cuál de esos números vive en ese intervalo? ¿Cuál de esos números pertenece a ese intervalo? Entonces, por ejemplo, nos preguntamos, el 0, bueno, ¿el 0 está de menos 3 a menos 1? No, no está ahí. Y tampoco está de 2 a más infinito, no, tampoco está ahí. Entonces el 0 no cuenta. 3 medios es 1.5. 3 medios es 1.5, es correcto eso. Sí. 1.5 está de 2 a más infinito, no, 1.5 está antes. Vamos a ponerlo aquí en decimal, 1,5, esto es menos 1,5. Y tampoco está en el lado negativo, de hecho es un número positivo. Entonces, este 3 medios no. Menos un medio, bueno, menos un medio es menos 1,5, ¿sí? Menos 1,5 pertenece a este intervalo. Entonces, este sí es. Y menos 2018 no está en ninguno. Entonces, solo nos queda esta opción. Y de esa manera se puede resolver. La otra manera es sustituyendo. O sea, que usted agarre el 0 y lo sustituye en la X y vaya probando a ver cuándo le da menor a 0. En este ejemplo eso es un poco más largo porque hay fracciones en las respuestas. Entonces yo creo que podrían durar más haciendo la prueba. Eso sería, digamos, la idea. Bueno, se nos terminó el tiempo, nos tardamos un poquito, pero creo que ha sido bastante provechoso. Han hecho muy buenas preguntas, espero haberles ayudado bastante. Así que en parte sería todo y nos vemos ahí en las próximas sesiones que ya empezaríamos a trabajar geometría analítica, rectas, parábolas, de conferencias. Que la pasen muy bien, hasta pronto. Con mucho gusto a todos que me dicen gracias.